Estimados alumnos, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad corresponde que continuemos con el desarrollo del módulo 4 y del punto 2. Como ustedes verán en el apunte del cual disponen, la propuesta para inicio del punto número 2 es la determinación del valor de un terreno de 10 por 28 utilizando la tabla de Fitti Servini y la tabla del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Pueden apreciar que cuentan con 6 columnas. En la primera columna, las medidas de los lotes que son los antecedentes. En la segunda columna, el valor de cada uno de los lotes. Entonces ustedes deberán completar esta planilla que se denomina planilla de valores venales en cuanto a lo que es la superficie, en cuanto a lo que es el valor del metro cuadrado, aplicar el coeficiente de Fitti Servini y o del Tribunal de Tasaciones de la Nación en el segundo ejercicio, que es exactamente el mismo lote, el mismo terreno, los mismos valores, pero es para que nos quede bien afirmado el tema del uso de ambas tablas. Por último, en la columna número 6 obtendremos, una vez aplicado el coeficiente, el valor del metro cuadrado homogeneizado. Entonces, por último, haremos la suma de los antecedentes que nos arrojará el promedio de valores y el precio unitario cuadra o zona, el cual vamos a aplicar al lote a tasar con el coeficiente correspondiente, ya sea de la tabla del Tribunal de Tasaciones de la Nación o de la tabla de Fitti Servini. Mientras desarrollamos estos dos ejercicios, a continuación también planteo el ejercicio a través del método indirecto de la tasación de un terreno rural. Entonces, como podrán apreciar en el material, hay dos ejercicios. El ejercicio 1 dice determinar el valor locativo de un campo arrendado a 8 quintales por hectárea por año, cuya superficie es de 750 hectáreas. Y el valor del quintal es en soja, pizarra, rosario de 3.900 pesos. Hago un alto en este aspecto. Siempre tomar, por favor, pizarra rosario, ¿sí? Como valor del grano, en la medida de lo posible. En el punto número 2 del mismo propuesto ejercicio, indica determine el valor locativo de un campo de 900 hectáreas agrícola, en donde se tiene como dato el valor del arrendamiento, que es de 6 quintales por hectárea por año, y según pizarra rosario es de 3.900. Es decir, ustedes pueden ver que el valor de pizarra rosario es de 3.900 pesos en ambos ejercicios. Lo que cambia es el acuerdo de porcentaje, es decir, en uno tenemos 8 quintales por hectárea por año y en el segundo ejercicio 6 quintales por hectárea por año. Mientras completan y desarrollan ese ejercicio, continuamos con lo que se refiere a tasaciones de fondos de comercio. Y para ello debo indicarles que hay 4 formas de obtener el valor de un fondo de comercio. El que nosotros vamos a utilizar es el que voy a mencionar a continuación, el primero de todos de los 4 métodos. El primer método se denomina así: valor presente de ganancias futuras generadas por el fondo de comercio. El segundo método, valor presente de futuros flujos de fondos netos de inversiones necesarias para mantener el patrimonio en el actual valor. El tercer método, valor patrimonial actual ajustado a valores corrientes de mercado. Y por cuarto método, el llamado método de balance. Se llama teoría de balance o método de balance de la medida aritmética o promedio simple entre los 3 anteriores. Entonces, no descarto el cuarto como método de balance, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar el primero. Primero, valor presente de ganancias futuras generadas por el fondo de comercio. Entonces, como les venía comentando,
estamos ante la presencia de 4 métodos, del cual nosotros vamos a hacer hincapié en el primer de los métodos, valor presente de ganancias futuras generadas por el fondo de comercio. Y a continuación, para darle sustento y explicación a este método, desarrollamos el mismo a través de un caso práctico, definido de esta forma. Este ejercicio se ha tomado a través de un periodo de proyección de 10 años, durante los cuales la empresa generará una ganancia anual promedio de 17.000 pesos. Siempre recuerden que son valores hipotéticos, anecdóticos. Se ha decidido tomar como tasa de descuento el 12% anual sobre saldos. Asimismo, se calcula que los inmuebles actuales tendrán un valor residual al final del periodo de proyección de 250.000 pesos. Esto al final del ejercicio deberíamos sumarlo y también actualizarlo y aplicar la fórmula. La fórmula está desarrollada y explicada dentro del mismo material con el que ustedes cuentan, e inclusive con la referencia al significado de cada una de las siglas. El desarrollo del ejercicio, lo único que hago hincapié en este momento es que al final, por ejemplo, valor presente 1, es decir, del primer año, seguido de el contenido que está entre paréntesis, tenemos un número 1, en el segundo año un número 2, en el tercer año un número 3, y así sucesivamente hasta llegar al 10º año o 10º periodo. Ello deben tenerlo en cuenta que es elevado a la potencia, ¿sí? Es decir, se va a multiplicar tantas veces como lo indica la potencia para poder obtener el desarrollo de este ejercicio. Y a continuación se les explica también que una vez concluido se suman los valores resultantes de los 10 años, arrojando un valor de 96.054,39. Este es el valor presente del fondo de comercio. Este es el valor presente del fondo de comercio. Y esta suma arrojada como resultado de ganancias futuras generadas por el fondo de comercio representa el valor del fondo de comercio, pero sin incluir los inmuebles. Dijimos que los dejábamos para el final. Entonces tenemos 250.000 pesos. Bien, a continuación también la explicación de cómo es el desarrollo. De igual forma y de igual manera. Ustedes van a ver tasación de fondo de comercio con una abreviatura de siglas que significan valor presente de ganancias futuras generadas por el fondo de comercio. Bien, una vez que hayamos concluido con la revisión y la forma del desarrollo para llegar a la tasación de un fondo de comercio, y en este caso habiéndose anexado un inmueble, el cual dejamos para incorporar a la evaluación al final del ejercicio, nos va a dar como resultado 176.548,95. Entonces, en este momento te propongo desarrollar el mismo ejercicio, pero en un periodo menor, en un periodo de proyección de 5 años, durante los cuales la empresa generará una ganancia anual de 50.000 pesos. ¿Sí? Ya si se quiere un poco más ajustado a la realidad, pero en términos de un comercio muy menor, por así decirlo. ¿Sí? Bien, indicando por supuesto que la tasa de descuento es el 21% anual sobre saldos, así que lo que les indico es determinar el valor solo del fondo de comercio. Los aliento con ello a realizar el siguiente ejercicio. Continuando con el desarrollo de este módulo, vemos también la tasación de bienes de uso y automotores. ¿Qué elementos a tomar en consideración para efectuar la tasación? Bien, en primera instancia
elementos del bien, es el dominio, la titularidad, las características físicas y funcionales del mismo y su antigüedad. En lo referente a las características físicas y funcionales es necesario especificar que se toman en cuenta las mismas, destacando que muchas veces estas varían con respecto de aquellas, por ejemplo, cuando dos cosas disímiles en forma o en su material pueden cumplir funciones similares, o que pequeñas diferencias físicas pueden ocasionar grandes diferencias en lo referente a la función del bien. Esto póngalo entre comillas. Como segunda instancia, puedo hacerles referencia a el origen del bien, y en ello deberán prestar especial atención al proceso de producción del bien y las circunstancias particulares de su construcción. En este aspecto será de gran importancia para determinar la calidad del bien y para los casos en que sea de colección y su autenticidad. Acá también hago un alto en hacer referencia a que los vehículos con una antigüedad considerable no tenían, por ejemplo, baños de cataforesis, ¿sí? Chasis separado, otras características. Ello también a tomar y a tener en cuenta. Con respecto a el otro punto de importancia, la antigüedad, por supuesto, conformada por el lapso de tiempo transcurrido entre la creación del bien hasta el momento en que se efectúa la tasación. Puede ser tomada en cuenta de una manera cronológica, por ejemplo, tantos años, meses, etc., o circunstancial, homogeneizada, esto es, tomando en cuenta, aparte de la antigüedad del bien, el uso en particular que se le dio durante ese periodo de tiempo, basándose en el tiempo fixo correspondiente a condiciones uniformes para llegar al estado actual. Para ejemplificar este aspecto, puede darse caso de que se tenga que tasar un bien el cual se maltrató durante tantos meses si es tomado en cuenta el aspecto circunstancial. Y podrá suponerse, por ejemplo, que fue usado durante mayor cantidad de tiempo por las circunstancias particulares de su uso. ¿A qué hago referencia con ello? Tengamos en cuenta un vehículo que se ofrece a la venta, X marca, X modelo, X año, pero que su uso ha sido el de taxi, ¿sí? O remis, o de transporte de carga, pero de uso masivo. Entonces, es obvio que puede llegar a tener un uso mayor que el de un vehículo particular y para uso particular. Entonces, a ello hago referencia al momento de tener en cuenta y de recibir el bien para efectuar la tasación. Poder indagar y convertirnos en verdaderos investigadores con respecto al bien a tasar, en su origen, su uso y todo lo que se refiere al aspecto técnico, al aspecto jurídico y por supuesto después ingresaremos el aspecto económico, es decir, el mercado, que es el que a continuación refiere como punto 2. Son las características propias del mercado, es decir, la estabilidad de la economía, la previsión que pueda encontrarse dentro del mercado donde se pueda comercializar el objeto de la tasación, etc. Por ejemplo, en más de una oportunidad habrán tenido o podrán tener la propuesta de ofrecer un vehículo en parte de pago de una propiedad inmueble, un lote de terreno, una casa de familia. Bien, deberán averiguar qué demanda hay sobre ese bien que se quiere entregar en parte de pago y cuánto se paga, cuánto se estima o cotiza. Y para ello, por supuesto, cuentan con referencias de concesionarias, distintas publicidades, como por ejemplo Infoauto, como para tener valores de referencia, ¿sí? Ahora, para el caso de que se le solicitase una tasación del vehículo para ser entregado en parte de pago, bien, el trabajo va a centrarse en lo antes comentado. Los coeficientes y antecedentes utilizables, precios de compra y venta de bienes similares en mercados similares,
ofertas de bienes similares en mercados similares, precios de bienes productivamente relacionados, por ejemplo, el precio de la madera para un inmueble de tal material. Como se trató en la parte pertinente de la metodología, no basta con recabar los antecedentes, es necesario homogeneizar, sino que a esto es aún necesario homogeneizar para llegar a un valor uniforme con las características exactas del bien a tasar, esto es, una operación de contado, un bien con características idénticas, etc. Todos estos elementos, si son debidamente homogeneizados, colaborarán al arribo de una tasación exacta y que demuestre el precio justo para el bien en un tiempo determinado. Se pueden mencionar como las características más proclives a asimilar a las relaciones de dominio, cantidad, características físicas y funcionales, origen, antigüedad, unicidad, libertad, legalidad, amplitud, especialización, estabilidad, entrega, moneda, circunstancias económicas, características de la oferta, etc. Es decir, es un abanico de circunstancias y situaciones o posibilidades a tener siempre en cuenta. Todo lo que podamos tener en cuenta a los fines de poder justificar y que nos sirva para poder ejemplificar mejor nuestra conclusión, siempre será para bien. No se olviden de que a quien nosotros presentaremos el trabajo se trata de una persona que nada entiende con respecto a metodología, a tablas y fórmulas. Se llama juez. Cuando hagamos o efectuemos una tasación particular, vamos a estar en la misma instancia, en entregar a un particular un informe de tasación y un informe de evaluación, valoración, en donde también deberemos justificarlo, explicarlo y explicar cómo es el desarrollo, ¿sí? Bien, hago hincapié aquí, y por eso lo he incorporado, a la tabla del Tribunal de Tasaciones de la Nación y en la norma 11.3. Se transcribe a continuación y por su alto grado de aceptación en el ámbito de la norma 11.3, la cual servirá como base para efectuar una tasación determinada de bienes muebles. Los fundamentos técnicos. El valor de tasación será determinado de acuerdo a la finalidad de la misma, en función de lo establecido en la norma 11.3 del Tribunal de Tasaciones de la Nación, principios de conceptos de valor de tasación. Para la finalidad de venta o adquisición, expropiación y evaluación técnica contable, los valores correspondientes se determinarán por comparación con el valor del reemplazo técnica y tecnológicamente equivalente al momento de la evaluación. En este procedimiento, la depreciación será una función lineal de la edad y su gráfico en una recta, es decir, tendremos un eje cartesiano, ¿sí? Con este método se calculaban en general las depreciaciones principalmente desde la óptica contable. Eso también, por favor, ténganlo en cuenta, lo pongamos entre comillas, para la óptica contable. En consideración a la terminología, se adoptan las siguientes terminologías. Valor de reemplazo equivalente es el valor de compra del bien equivalente a la fecha del relevamiento. Se considerará equivalente al bien que entregue similares prestaciones. Valor residual es el monto neto que de ellos se obtendría vendiéndolos en el mercado vigente a la fecha de evaluación cuando ha finalizado su vida útil, operativa o tecnológica. Se lo denomina también valor rezago o valor resto. Periodo de vida útil es el tiempo en años en que el bien puede ser utilizado normalmente con mantenimiento adecuado, en buenas condiciones operativas y tecnológicas, y se deben considerar especialmente los casos en que la obsolencia tecnológica es determinante en ese periodo. Estado del bien es un parámetro por el cual se cuantifica el estado de conservación del bien al momento de la inspección. Acá van a ver el desarrollo de la fórmula en base a las terminologías que acabo de comentar
y desarrollar. Entonces van a ver valor actual por valor reemplazo equivalente menos, entre paréntesis, valor reemplazo equivalente menos valor rezago, cerrando paréntesis, por K1 por K2. Bien. ¿Cómo obtengo el K1? El K1 va a ser igual a la vida útil menos vida remanente dividido vida útil. ¿Sí? Y el K2 lo tienen dentro del material en la página siguiente. Pero antes de continuar con el desarrollo, también deseo explicarles qué pasa en el caso de que hayan superado su vida útil, que es para el coeficiente de antigüedad, el K1. Entonces, en este caso lo que haremos es obtener el K1 en base a la antigüedad dividido antigüedad más vida esperado o vida expectativa, ¿sí? Supongamos que tenemos un vehículo fabricado en el año 1973 que está en óptimas condiciones y podemos por nuestro conocimiento y nuestra pericia determinar que su vida útil supera los 15 años. Puede con el uso que se le da y el cuidado que se tiene tener una vida útil de 20 años más. Bien, entonces vamos a aplicar esta fórmula para incorporarla al desarrollo de la fórmula madre con respecto a lo que es K1. Y el K2 se refiere al estado de conservación. Así tendremos nuevo, excelente, muy bueno, bueno, regular, normal, deficiente, recuperable, malo y rezago. Los valores del K2 pueden ser interpolados porque podemos encontrarnos con un bien que su estado sea entre bueno y muy bueno, pero no sea determinante el mismo. Es decir, no podamos indicar que el estado es bueno, sino que está ahí, entre bueno y muy bueno. Perfecto. Bueno, se pueden interpolar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se interpolan? Se suman y se dividen por 2. Esa es la forma de interpolar y incorporarlos en la fórmula. La metodología operativa para ello. Para determinar el valor del bien se deben seguir los siguientes procedimientos. Establecer el periodo de vida útil del bien en el caso de evaluación técnico-contable, como lo hacíamos mención anteriormente, y se utilizarán las tablas de bienes de uso del catálogo de bienes y servicios de la Oficina Nacional de Contrataciones, y más las he proveído y entregado para que ustedes mismos las tengan. Allí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el desarrollo y la estimación de un número índice de valor con respecto a los bienes de uso contable. Por consiguiente, vamos a incorporar los antecedentes necesarios para la determinación del valor del bien, esto es, antecedentes clasificados por los siguientes ítems: electromecánica, informática, mobiliario, rodados, etc. Ustedes encontrarán en el material otros, pero se refiere a lo que no está tipificado o determinado. ¿Qué datos vamos a solicitar de nuestro comitente? Deben ser solicitados los siguientes. En el caso de evaluaciones técnico-contables, los registros de la base de datos deben estar clasificados por el catálogo de bienes y servicios, que es el que les mencionaba recién, de la Oficina Nacional de Contrataciones. La clasificación debe ser por rubro y por descripción del bien, a fin de lograr una mejor determinación de valores. La antigüedad debe requerirse como información necesaria el número de años de antigüedad del bien o la fecha de adquisición. Datos que deben incorporarse. Los datos a incorporar en la evaluación son los siguientes. Expectativa de vida remanente. Sobre la base de la inspección de los bienes se determinará la expectativa de vida. Este valor puede ser utilizado para las amortizaciones, en el caso de corresponder en los mismos registros contables. El valor actual del bien, el valor del bien en función de la fórmula
que describimos anteriormente. Observaciones, comentarios al respecto de cada bien inspeccionado que se considere de importancia para el solicitante regio, lo podemos incorporar y dejarlo bajo nuestro criterio. Como punto 6, incorporé aquí desvíos de la metodología. Y en esto hice referencia al caso de evaluaciones técnico-contables, cuando la clasificación de bienes solamente fuera por rubro del catálogo de bienes y servicios, los datos a procesar se ubicarán entre los medios de cada rubro. Esto es simplemente para que ingresen en materia y se tenga en cuenta dentro de lo que es la tasación técnico-contable. En todos los casos de no contar con información sobre la antigüedad, se determinará una antigüedad estimada. Es decir, ustedes ven que nosotros debemos irnos formando, investigando y actualizándonos día a día. Como recomendación para determinar el valor residual de los bienes, es aconsejable estudiar cada caso. Fíjense en este punto. Para determinar el valor residual de los bienes es aconsejable estudiar cada caso. En general se estima que este valor ronda entre un 5 al 10% del valor de reposición equivalente. Fíjense, reitero esto, entre un 5 a un 10% del valor de reposición equivalente. Es decir, cuando tomamos un vehículo para poder determinar el valor, aún arrojándonos el valor de mercado, también deberemos hacer esta referencia. Tenga en cuenta que si la tasación, supongamos en el caso de un rodado, es para la venta, usted va a hacer una oferta de venta y va a recibir una propuesta de compra, ¿sí? Entonces puede fluctuar entre un 5 y un 10%. Con ello concluimos lo que es el punto 2 del módulo 4. No sin antes dejar expuesto que les he preparado 2 PowerPoint de lo que es tasaciones rurales a los fines de hacer el desarrollo completo de la materia tasaciones rurales. Lo vamos a construir juntos al desarrollo por ser una especialidad bastante diferente con respecto a lo que es la normalidad en las tasaciones, al igual que lo es las obras de arte. Es decir, en lo que es tasaciones rurales difiere en gran medida con lo que es tasaciones urbanas, en que no contamos con antecedentes en cantidad y calidad, sino con nuestra experiencia, nuestro estudio, nuestra investigación y formación. Ahora sí, a continuación vamos a desarrollar 2 PowerPoint. Corresponde en esta instancia desarrollar el punto número 3 del módulo 4. Este punto 3 hace referencia a el informe de valoración, lo que ustedes van a presentar en tribunales. Por ello mismo también cuentan en la bibliografía con un modelo de informe de aceptación, fija fecha, inspección in situ y de tasación presentada, que luego haremos lectura de la misma e hincapié en esa tasación, por cuanto esa misma tasación fue muy importante, dirimente, después de 12 años de litigio. Es una tasación de mi autoría, de mi propiedad, y fue dirimente. Ello resultó en la solución de las controversias. No solamente la tasación, sino también que me designaran a estos fines como el perito mediador, conciliador, y realmente fue una instancia maravillosa que deseo que cada uno de ustedes pueda atravesar por ello. Podemos definir al informe de valor como el documento en el cual consta toda la información
recabada por el tasador durante el ejercicio en su actividad como perito tasador o como tasador en sí, ya que hablábamos de tasaciones particulares y tasaciones judiciales. El mismo viene a coronar un largo y minucioso procedimiento efectuado por el profesional de la tasación, durante el cual recabó información atinente a los elementos constitutivos del bien, comparación de distintos bienes situados en la zona con similares características, estudio de las diversas operaciones realizadas en la zona, etc. Van a ver a continuación en su material que dice: este estudio pormenorizado de la metodología a seguir se realizará por sesiones didácticas en el módulo 2. Simplemente hacía referencia a este módulo a continuación de lo que es la parte teórica, en agregar los modelos que a ustedes mismos les servirán para la presentación luego en tribunales. Continuando con esta temática, decimos que el llamado informe de evaluación o valoración será emitido por un profesional del rubro ante un requerimiento formulado, ya sea por un particular o por una persona jurídica que requiera sus servicios. Por otra parte, este informe a su vez deberá ser emitido toda vez que un profesional de la materia actúe en sede judicial como perito en un litigio determinado. En este orden de ideas cabe mencionar que en este caso de presentación de una tasación se puede dar también una expropiación, y aquí tendrá injerencia el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y por ello hago hincapié en la lectura de la ley 21.625 del 19 de julio de 1997 y de la ley 21.499 del 21 de enero de 1977. Debe intervenir el Tribunal de Tasaciones de la Nación a través de un dictamen en los casos en que se dé controversia acerca del monto indemnizatorio, es decir, si tenemos avenimiento en donde el propietario está de acuerdo con el valor o no está de acuerdo con el valor, en esa instancia el Tribunal de Tasaciones designará las tareas pertinentes a seguir y la determinación del valor. La persona a la cual se le intente expropiar una parcela, una parte de su propiedad, también podrá buscarnos y requerir de nuestros servicios profesionales para indicar nuestro punto de vista y nuestro valor. Por ello también hago hincapié e incorporo en el ámbito de nuestra provincia de Córdoba. Encontramos la ley 6.394 que regula sobre la materia de expropiaciones realizadas por el Estado provincial. En la provincia de Córdoba, que reza en su articulado, declara la utilidad pública de un bien, el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro del valor máximo que en concepto total de indemnización fije el Consejo General de Tasaciones de la provincia de Córdoba, incrementado en un 10%, no habiendo avenimiento, que es lo que les refería hace un momento. El juez de primera instancia en lo civil y comercial decidirá la diferencia por el trámite de juicio verbal en cuanto no esté expresamente modificado por esta ley, fijando la indemnización en base a las actuaciones y dictámenes que deberá elaborar para cada caso el Tribunal Administrativo constituido a estos efectos, con arreglo de dispuesto en el artículo 6, inciso C de la ley 5.330. Dicho tribunal deberá pronunciarse dentro de los 90 días del requerimiento del juez, juntamente con el requerimiento del Consejo General de Tasación de la provincia. El juez intimará al expropiado para que dentro del término de 10 días comparezca su representante a integrar el Tribunal Administrativo bajo apercibimiento del prescindir de su intervención. Ley 6.394, provincia de Córdoba, artículos 14 y 15. Y hago aquí hincapié en este aspecto. Nuestra función como perito tasador judicial nos incumbe en este aspecto, nos introduce en la posibilidad de ser requeridos por el particular a los fines de tener una opinión, y a ellos se les denomina perito de control, perito de parte. Bien, por supuesto, la importancia de desarrollar el contenido del informe.
Tomando en cuenta que la tasación es esencialmente una opinión debidamente fundada en una experiencia anterior y una investigación actual de las condiciones que presenta el bien estudiado, podemos señalar una serie de requisitos fundamentales que deberá contener el informe a presentar, ya sea destinado a sede judicial y bien efectuado ante un requerimiento meramente privado. Para su enumeración se sigue lo señalado por Eduardo Lapa, y para ello determinamos los siguientes puntos de este queridísimo profesor Eduardo Lapa. Como punto A, planos, croquis, mensura, cómputos y valores referenciales. Como punto B, detalle explicativo de los factores generales y especiales influyentes para la determinación de los valores. Punto C, utilización y explicación de los coeficientes admisibles según los casos. Punto D, mención de factores excepcionales si los hubiese. Tasación del terreno, tasación de la construcción, tasación de todo otro valor incidente o que forme parte del todo, reducción de los resultados parciales. Miren hasta dónde llega este queridísimo profesor nuestro de aquí de Córdoba, el que tuve la suerte y el privilegio de conocer, que hace alusión con respecto a la tasación de todo otro valor incidente o que forme parte del todo, lo que les venía diciendo, lo que nos hemos formado teniendo la suerte de estar en contacto con personas tan importantes como Eduardo Lapa. Entendemos que todos nos sirve, todos es útil. Así como ustedes me ven en el escritorio, desarrollo cada tasación y voy evaluando y descartando o reservando para luego ir incorporando en la misma. Por ello, el mismo Eduardo Lapa indica reducción de los resultados parciales a la conclusión o tasación final global. Toda otra consideración o observación especial, índice de actualización de valores, cuenta de gastos y estimación de honorarios, fotografías del frente del inmueble y si se encontrare con el edificio diversos ambientes del mismo. A su vez, podemos coincidir con lo planteado por el mismo autor cuando afirma: en el texto del dictamen agregar, además, los factores referenciales obtenidos, en virtud de que el perito tasador se auxilia para lograr valores que luego usará a cotejo y aproximación, compulsando y requiriendo informes a distintos registros públicos u oficiales, protocolos de escribanos consultados, resultados de subastas judiciales, registros de ventas particulares de martilleros, etcétera, etcétera. Informe de valoración en aspectos formales, contenidos mínimos. Es muy importante tener en cuenta lo indicado anteriormente, por supuesto. La tasación será presentada en tribunales ante un juez para ilustrar su saber y el de las partes como tasadores. Fíjense aquí mismo, también quiero hacer un alto y dejar en claro, no somos parte en la causa en donde se nos solicite de nuestros servicios profesionales como perito tasador judicial. No somos partes y merecemos el máximo de los respetos al igual que el juez. Todo ello indicado en el Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba y de la Nación. Somos auxiliares de la justicia. El informe, partes, presentación, desarrollo, conclusión, anexos. La presentación, como veremos en el ejemplo a continuación, es la primera parte del informe. Es fundamental tener en cuenta todos los detalles de la causa en la cual se nos ha solicitado el informe. Corresponde entonces incorporar tribunal, juez, causa, nombre de la misma, nuestro nombre completo y matrícula. El desarrollo hace referencia a indicar toda nuestra actividad y la descripción del bien en su totalidad, como así también la respuesta a las preguntas solicitadas por las partes. Ello
como desarrollo es el cuerpo de la tasación. Y la conclusión, por así decirlo, nuestro diagnóstico, que nunca será un destino, pero sí es nuestra es propia y la tenemos que hacer valer y poder justificar. Como conclusión, como resultado de nuestro desarrollo, llegaremos a esta instancia donde debe ser clara, precisa, concreta con lo solicitado. Aquí hago referencia a los anexos. En los anexos hacemos referencia a todas las tablas, fórmulas, metodología aplicada y su explicación, desarrollo y conclusión, como van a ver a continuación en las lecturas. Fíjense también debajo de lo actualmente concluido que hago la incorporación de un acta de aceptación de cargo. Por supuesto que deben ir en hojas de uso oficial. Son 4 los pasos a seguir. Los 2 primeros se presentan juntos en tribunales, la aceptación y el fija fecha de audiencia. También quiero dejar en claro que una vez recibida la cédula de notificación en donde se nos requiere para una tarea en tribunales, corren los plazos para la aceptación. Antes de la aceptación, sugiero presentarnos en barandilla, solicitar el expediente, revisar que tengamos la mayor cantidad de información posible y de no contar con toda la información, al aceptar el cargo, solicitarlo, por no estar incorporado en el expediente y necesitarlo. Ello siempre va a ser redundante y de mayor interés y beneficio para nuestro trabajo, ¿sí? En donde nosotros podremos justificar si no hemos llegado a una conclusión satisfactoria el por qué. Entonces, dividido en 4 partes: aceptación, fija fecha, inspección in situ y la presentación de la tasación. Las 2 primeras partes, aceptación y fija fecha, se presentan en forma juntas o en forma conjunta y por duplicado. Todo lo que presentemos en tribunales para agregar al expediente en donde estamos trabajando siempre será por duplicado, reservándonos una copia cargada. Significa que va a ser retenida una copia con el sello y la media firma que se le llama al trazo que registra la persona en barandilla, para que de esta forma nosotros tengamos nuestro cuerpo de tasación al igual que consta en el expediente, ¿sí? Por favor, jamás dejar hojas al dorso en blanco. Si hay una hoja al dorso en blanco, simplemente con una lapicera cruzarlas, ¿sí? Cruzarlas. Con respecto a la foliación, una vez presentado el dictamen, no se preocupen por ello, por cuanto el mismo que nos reciba en barandilla se va a encargar de, si presentamos la tasación anillada o con nepacos, de incorporarla al expediente y incorporar el número de fojas. Pero sí, por favor, al presentar la tasación, tener en cuenta incorporar, como van a ver en mi tasación presentada, la cantidad de páginas. En esta, fíjense, dice cuerpo de páginas, 64 páginas que firmo y sello y que también me quedó a mí como constancia. Bien, les pido que lean detenidamente esta tasación por la cantidad de puntos de pericia, que así se denominan, que efectuaron las partes. ¿Quiénes son las partes? Las partes son los abogados que representan a las personas con un conflicto habiente. Entonces,
presten especial atención a lo que se solicitaba, como por ejemplo, fíjense, en el punto 1 dice, establezca qué depreciación ha sufrido el inmueble a causa de falta de mantenimiento desde abril de 2011 y hasta la actualidad. ¿Qué les parece? Establezca cuál es el valor locativo del inmueble a tasar, expresando detalladamente las fluctuaciones del valor del mismo desde abril del 2011 y hasta la actualidad. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! Pero puede tocarles y no fue este el trabajo de mayor complejidad, sino otro trabajo de 23 inmuebles en todo el país para la regulación de honorarios luego de la conclusión de una declaratoria. Pero decidí incorporarles este trabajo por la cantidad de consultas, preguntas por parte de los abogados y incorporarles también, por supuesto, el desarrollo y para que les quede a ustedes un modelo, si desean seguir, de presentación, desarrollo, conclusión y de los anexos. Aquí van a ver, por ejemplo, la bibliografía consultada, las normas del Tribunal de Tasaciones consultadas, los métodos, técnicas utilizados, método específico, Roheide, método indirecto, método de la renta, técnica de balance, que recuerdan, lo hablamos, lo compartimos en el punto 1 del módulo 4. Con esto damos por concluido el punto 3 del módulo 4.